¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones constantes, a pesar de tu fe inquebrantable y de tus peticiones sinceras, sientes un vacío persistente en el centro de tu pecho? Esa sensación inquietante de que tus palabras, aunque llenas de buena intención, parecen chocar contra un techo invisible y rebotar hacia ti sin haber sido escuchadas. Te han dicho que es falta de fe, que debes esforzarte más, o que el silencio es simplemente la voluntad misteriosa de lo divino. Pero, ¿y si te dijera que el problema no eres tú? ¿Y si te dijera que la tecnología espiritual que te han entregado tiene una falla de diseño intencional? Durante casi 2 milenios, la humanidad ha estado operando con un manual de instrucciones alterado, utilizando códigos de acceso que fueron desactivados hace siglos. Imagina que intentas abrir una cerradura digital de última generación con una llave de hierro oxidada. No importa con cuánta fuerza gires la llave, no importa cuánto desees que la puerta se abra. El mecanismo simplemente no reconoce la entrada. Esto es exactamente lo que ocurre cuando utilizas las traducciones modernas de las oraciones antiguas. La Biblia que tienes en tu mesa de noche, por muy sagrada que sea su intención, es el resultado de filtrar conceptos cuánticos y vibracionales a través de idiomas diseñados para el comercio y la ley, perdiendo en el proceso la frecuencia exacta que hace que la realidad responda. Existe una diferencia abismal entre leer una descripción del poder y activar el poder mismo. Si esto te interesa, escribe en los comentarios, quiero saber. Con esto dejas claro que conoces el poder las palabras, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Aquí es donde entra la figura de María Magdalena. No la mujer penitente que la tradición ortodoxa pintó para minimizarla, sino la iniciada, la torre, aquella a quien el maestro confió la pronunciación exacta de las palabras que no solo describen a Dios, sino que lo invocan físicamente en la biología humana. Los textos encontrados en Nag Hammadi y otros evangelios apócrifos sugieren que Jesús no vino a fundar una religión de adoración externa, sino a entregar una tecnología de liberación interna, y la clave de esa tecnología reside en el sonido. María entendió lo que los apóstoles varones, más preocupados por la jerarquía y el orden, pasaron por alto: que el arameo no es simplemente un idioma para comunicarse, sino un sistema de resonancia capaz de alterar la materia y la conciencia. Nos enfrentamos a una realidad incómoda pero liberadora. Las palabras que repites mecánicamente cada domingo han sido despojadas de su voltaje original. Han sido convertidas en conceptos intelectuales seguros, inofensivos para el sistema de control que gobierna este mundo. Sin embargo, existe una palabra, la primera que Jesús pronunció al enseñar a orar, que actúa como una llave maestra. Cuando esta palabra se pronuncia en su lengua original, con la entonación que María preservó, no estás simplemente hablando, estás emitiendo una frecuencia que es insoportable para las entidades que se alimentan del miedo y la separación humana. Estas entidades, a las que los antiguos gnósticos llamaban arcontes, prosperan en el silencio de nuestra ignorancia vibratoria. Pero hoy, vamos a romper ese silencio, para comprender por qué una sola palabra puede tener tanto poder, y por qué su traducción ha causado tanto daño espiritual. Debemos convertirnos brevemente en arqueólogos del lenguaje. Necesitas entender la arquitectura de la trampa antes de poder desmantelarla. La gran mayoría de las escrituras que conocemos pasaron del arameo y el hebreo al griego, luego al latín, y finalmente a las lenguas modernas como el español o el inglés. Este proceso, que parece una simple transición lingüística, fue en realidad una castración metafísica. El griego y el latín son lenguajes extraordinarios para la filosofía, la ley, la definición de límites y la estructura social. Son idiomas mentales, diseñados para categorizar, separar y definir qué es una cosa y qué no es. Son lenguajes estáticos. Por el contrario, el arameo, la lengua que hablaba Jesús, es un lenguaje vibracional y simático. Que en arameo, una palabra no es una etiqueta pegada a un objeto, es una fórmula de movimiento. Cada vocal y cada consonante representan un flujo de energía específico. Cuando dices una palabra en arameo, no estás nombrando algo que está allá afuera, estás invitando a que una cualidad específica de energía ocurra dentro de ti y a tu alrededor. Es un lenguaje que no separa al observador de lo observado. Al traducir los conceptos vivos y fluidos del arameo a las cajas rígidas del latín, la Iglesia, intencionadamente o por limitación de comprensión, convirtió una experiencia mística directa en un contrato legal con una deidad distante. El ejemplo más flagrante y devastador de esto es la palabra que abre la oración más famosa del cristianismo, el Padre Nuestro. En nuestras Biblias modernas, leemos la palabra Padre. Cuando escuchas Padre, tu mente subconsciente accede inmediatamente a una base de datos de imágenes humanas. Una figura masculina, autoridad, juicio, protección tal vez, pero también castigo, y, sobre todo, separación. Un padre es alguien que está biológicamente separado de su hijo.
Un padre está arriba, el hijo está abajo. Al iniciar tu conexión espiritual con la palabra Padre, estableces instantáneamente una jerarquía. Te colocas en una posición de inferioridad y dependencia, creas una distancia insalvable entre tú y la fuente. Esa distancia es el terreno de juego de las fuerzas oscuras. Al externalizar a Dios como un Padre que está en los cielos lejos de ti, abdicas de tu soberanía espiritual. Te conviertes en un mendigo pidiendo migajas de poder a una entidad externa, cuando la enseñanza original era sobre reconocer el poder que ya reside en tu propia sangre y aliento. La palabra original que Jesús usó y que María Magdalena practicó no significa padre en el sentido biológico o patriarcal que conocemos. No tiene género. No es un hombre con barba en una nube, es un concepto mucho más vasto, una descripción de un proceso termodinámico y espiritual de generación continua. El error de traducción no fue solo semántico, fue un cortocircuito energético. Imagina que tienes un electrodoméstico diseñado para funcionar con 220 voltios y lo conectas a una red de 110. No va a funcionar. O funcionará tan débilmente que apenas notarás su efecto. Al rezar usando la palabra Padre, estás usando un voltaje insuficiente para encender la divinidad en tu glándula pineal y en tu corazón. La intención es pura, pero la herramienta es inadecuada. La jerarquía eclesiástica ha mantenido esta traducción porque una población que se siente pequeña y dependiente es fácil de controlar. Una población que comprende que es la extensión física de la fuente misma, es ingobernable. La palabra aramea original disuelve esa jerarquía y te devuelve la responsabilidad y el poder de tu propia conexión. Ahora que hemos establecido que el lenguaje ha sido utilizado para limitar tu potencial, debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de esta limitación? Aquí entramos en el territorio de lo que los gnósticos llamaron los arcontes, o las potestades. Es vital que no imagines a estos seres como monstruos de películas de terror con cuernos y colas, pues esa es otra distracción infantil. Los arcontes son inteligencias mucho más sofisticadas, son parásitos de la mente, arquitectos de la realidad ilusoria. Operan como un virus informático en el sistema operativo de tu conciencia. No buscan tu espíritu en un sentido teatral, buscan tu energía emocional, tu atención y, específicamente, tu frecuencia vibratoria. Estos seres habitan en las dimensiones que la física moderna apenas empieza a teorizar, frecuencias de realidad que están justo fuera del espectro de luz visible, pero que interactúan constantemente con nuestra psique. Su alimento principal es la energía de baja densidad que los humanos generamos cuando sentimos miedo, culpa, vergüenza y, sobre todo, la sensación de pequeñez e impotencia. Cada vez que te sientes separado de la fuente, cada vez que crees que estás solo contra el mundo, cada vez que rezas suplicando ayuda a un Dios lejano, porque te sientes incapaz, estás generando un tipo de luz o energía emocional que es un manjar para estas entidades. Ellos necesitan que te sientas un siervo, no un hijo divino, para mantener su granja humana funcionando. Es muy probable que ya hayas sentido su influencia sin saber ponerle nombre. Se manifiestan como esos pensamientos intrusivos que llegan de la nada, voces en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente, que vas a fracasar, o que te recuerdan errores del pasado justo cuando intentas dormir o meditar. Se manifiestan como una ansiedad repentina sin causa aparente, una presión en el pecho o en la frente, o una pesadez que te impide concentrarte en tu crecimiento espiritual. No eres tú, no es tu mente defectuosa. Es una interferencia externa diseñada para mantenerte en una frecuencia baja. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez has sentido, justo cuando estás a punto de tener un avance espiritual o cuando decides mejorar tu vida, que una ola de negatividad inexplicable te golpea? ¿Has sentido que tus propios pensamientos te atacan como si no fueran tuyos? Si la respuesta es sí, te invito a que escribas en los comentarios la frase, recupero mi mente, o simplemente comparte tu experiencia. Al hacerlo, reconoces que estás bajo asedio, y reconocer al adversario es el primer paso para vencerlo. El sistema de control arcóntico depende de que uses las palabras incorrectas. Depende de que sigas operando bajo el hechizo del lenguaje que te hace pequeño. Cuando usas la traducción, Padre, refuerzas la ilusión de separación que los alimenta. Pero ellos tienen una debilidad crítica, un talón de Aquiles estructural. Al ser entidades de baja densidad y vibración caótica, no pueden tolerar las frecuencias armónicas de la creación original. Son alérgicos a la verdad sonora. La palabra aramea que María Magdalena guardó celosamente actúa como un limpiaparabrisas sónico. No es una oración de súplica, es un decreto de alineación. Cuando se pronuncia correctamente, genera un campo de resonancia que hace que la atmósfera mental se vuelva irrespirable para estos parásitos. No huyen porque les des miedo,
Huyen porque la vibración de esta palabra ordena la materia y la energía de tal manera que ellos simplemente no pueden sostener su forma dentro de tu campo. Es física espiritual pura. Hemos llegado al corazón del misterio, al momento en que se desvela el código que María Magdalena protegió con tanto celo y que la ortodoxia sustituyó por términos legales inofensivos. La palabra que abre la puerta, la llave maestra de la que hemos estado hablando, es Abun. Escúchala, no con tus oídos físicos, sino con la sensibilidad de tu piel. Abun. Al leer las escrituras modernas, nos encontramos con la traducción estéril de Padre Nuestro, dos palabras que invocan, como ya vimos, una imagen masculina y externa. Pero cuando Jesús pronunció esta enseñanza en el Monte de los Olivos, o cuando se la transmitió a María en la intimidad de su círculo interno, el sonido que salió de su garganta fue Abun. Hoy nos centraremos exclusivamente en la primera palabra, Abun, porque contiene en sí misma la totalidad de la cosmología gnóstica y la frecuencia exacta para desmantelar la interferencia arcóntica. No es un nombre propio, es una descripción operativa de cómo la energía se convierte en materia. Para comprender por qué esta palabra es intolerable para las entidades parasitarias, debemos diseccionarla casi quirúrgicamente, sonido por sonido, tal como lo hacían los antiguos místicos del desierto que entendían que cada letra era un contenedor de fuego espiritual. En el misticismo arameo, la palabra comienza con el sonido A, asociado a la letra Alaf. Este no es simplemente el inicio del alfabeto, vibracionalmente representa el absoluto, la unidad primordial antes de cualquier división, el potencial puro y silencioso del universo antes de que decidiera manifestarse. Cuando pronuncias esa primera A abierta, estás conectando tu conciencia con el origen mismo de la existencia, un lugar donde no existe el miedo porque no existe la separación. Es el sonido del asombro y de la apertura total. Luego, el sonido se transforma en Bu, o la letra Virta. Aquí es donde ocurre la magia física. Este sonido implica un movimiento de ruptura y nacimiento. Es la vibración de la creación abriéndose paso en el espacio. Imagina una semilla rompiendo su cáscara o un útero contrayéndose para dar vida. Esa fuerza explosiva y generadora es el Biyubu. Mientras que Padre implica una figura estática sentada en un trono, el sonido Biyub nos dice que Dios es un verbo, una acción constante de dar a luz. Al pronunciarlo, declaras que no eres una criatura terminada, sino que estás en constante proceso de nacimiento. Esta noción aterroriza a los arcontes, pues ellos dependen de que te creas una entidad fija y limitada, atrapada en un destino inmutable. La vibración de la creación continua disuelve sus cadenas estáticas. La palabra fluye entonces hacia el sonido extendido de la U. En la ciencia sagrada del sonido, esta vocal representa el aliento, el ruach, el espíritu que conecta la potencia invisible con la forma visible. Es el puente, es el viento que sopla sobre las aguas. Al sostener este sonido, estás activando el flujo circulatorio de la vida a través de tu sistema nervioso. Es el recordatorio somático de que la divinidad no es algo que se piensa, sino algo que se respira. Finalmente, la palabra se cristaliza en el sonido norte, la letra Nun. La N es la vibración de la manifestación, la tierra, lo concreto. Es el momento en que la energía sutil se vuelve tangible. Al terminar la palabra en este sonido, estás anclando toda esa potencia cósmica en tu cuerpo físico, en tu realidad aquí y ahora. Por lo tanto, una traducción mucho más honesta y vibrante de Abun no sería Padre Nuestro, sino algo así como: Oh, fuerza procreadora del cosmos que enciendes la luz interior y generas la vida en todas las direcciones. Nota la diferencia abismal. Mientras que Padre te hace sentir como un niño pequeño ante un gigante, Abun te recuerda que eres el canal a través del cual el universo se está creando a sí mismo. Esta comprensión no es intelectual, es celular. Cuando comprendes que la fuente no es una persona, sino un proceso del cual eres parte activa, el miedo a los demonios, a los arcontes o al castigo se desvanece, porque entiendes que tú compartes la misma sustancia que creó las estrellas. El conocimiento intelectual es el primer paso, pero para que los parásitos mentales huyan, la palabra no debe ser solo pensada, debe ser vibrada en la carne. Ahora que conoces el significado profundo, es crucial entender la mecánica de por qué esto funciona. No te estoy pidiendo que tengas fe ciega, te estoy invitando a experimentar con la física de tu propia biología. El arameo antiguo no funciona como los idiomas modernos porque se basa en principios de lo que hoy llamamos simática. La simática es el estudio de cómo el sonido afecta y organiza la materia física. Seguramente has visto experimentos donde se coloca arena sobre una placa de metal y, al aplicar ciertas frecuencias de sonido, la arena se organiza mágicamente en patrones geométricos perfectos y complejos. Cuando el sonido se detiene o se vuelve caótico, las formas se deshacen. Tu cuerpo, compuesto mayoritariamente por agua,
funciona exactamente como esa placa de metal o esa arena. Las palabras que pronuncias reorganizan molecularmente los fluidos de tu cuerpo y la estructura de tu campo energético. Cuando hablas en español, inglés o latín, estás usando lenguajes que se han alejado de esa resonancia natural. Son lenguajes de convención social, pero el arameo, al igual que el sánscrito o el hebreo antiguo, retiene esa cualidad constructiva. Al pronunciar Abun, estás emitiendo una onda de forma geométrica sagrada. Estás imponiendo un patrón de orden divino sobre el caos de tu mente y tus emociones. Los arcontes, por definición, son seres de entropía y distorsión. Su existencia vibratoria es incompatible con la geometría sagrada que genera esta palabra. Es como intentar mantener una estructura de hielo en un horno encendido. Simplemente no pueden sostener su cohesión cuando tú te conviertes en un emisor de esta frecuencia ordenada. Además de la simática, entra en juego un concepto fascinante llamado resonancia mórfica. Esta teoría sugiere que existe una especie de memoria colectiva en la naturaleza. Cuando un número suficiente de individuos realiza una acción o tiene un pensamiento, se crea un campo de información al que es más fácil acceder para los demás. Durante los primeros siglos del cristianismo primitivo, antes de la institucionalización masiva, miles de gnósticos, incluyendo las comunidades iniciadas por María Magdalena y Tomás, usaron esta palabra como su herramienta principal de conexión. Al usar Abun hoy, no estás orando solo en tu habitación. Estás sintonizando tu radio interna para captar la señal de una nube de testigos. Una corriente de poder que ha estado activa y oculta durante 2 milenios. Esta conexión con el linaje de Magdalena te otorga una autoridad que la oración estándar no puede ofrecerte. La Iglesia tradujo las palabras para hacerlas accesibles a las masas romanas, pero en el proceso desconectó a los fieles de esta batería ancestral. Al retomar la pronunciación original, te saltas a los intermediarios. Te saltas al sacerdote, te saltas a la institución, y te conectas directamente con la experiencia original del maestro. Sin embargo, debo hacerte una advertencia importante. Para que esto funcione como un escudo contra las influencias oscuras, tu actitud interna debe cambiar radicalmente. La resonancia mórfica no responde a la súplica de un mendigo. Si pronuncias la palabra desde la desesperación, pidiendo que por favor te salven, la vibración se ahoga en tu propio miedo. Debes pronunciarla desde la soberanía, reconociendo tu derecho de nacimiento a ocupar tu propio espacio mental. Entender la ciencia detrás del misticismo nos permite dejar de ver la oración como un acto supersticioso y empezar a verla como una tecnología de la conciencia. Tu garganta es un instrumento de precisión, y las vocales son los códigos que programan tu realidad. Cuando los pensamientos intrusivos atacan, cuando sientes esa pesadez extraña que no es tuya, no necesitas luchar mentalmente contra ellos, pues la lucha mental solo los alimenta con más atención. Lo que necesitas es cambiar la frecuencia de la habitación. Necesitas introducir un sonido que reestructure el ambiente. Y para eso, no basta con decirlo, hay que hacerlo con el cuerpo entero, siguiendo el protocolo que María enseñó para alinear los centros de poder humano. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal, aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Hemos llegado al momento de la práctica. Todo el conocimiento del mundo es inútil si no se aplica, y los gnósticos siempre fueron, ante todo, prácticos. Vamos a aprender a usar Abun como una herramienta de limpieza y protección activa. Este no es un rezo para repetir mecánicamente mientras piensas en la lista de la compra. Es un ejercicio de enfoque total que requiere unos minutos de tu tiempo, pero cuyos efectos son inmediatos y palpables. Lo primero es tu postura. Ya sea que estés sentado o de pie, mantén la columna recta. Tu columna es la antena principal de tu sistema nervioso. Si está encorvada, la señal no fluye con claridad. Cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas, no para relajarte hasta dormirte, sino para entrar en un estado de alerta neutral. Deja de ser la víctima de tus pensamientos y conviértete en el observador de ellos. El protocolo se basa en dirigir la vibración del sonido a 3 centros específicos del cuerpo, creando una columna de luz que expulsa cualquier densidad. Comenzaremos con la primera sílaba. Ab. Coloca una o ambas manos sobre tu vientre, justo debajo del ombligo. Inhala profundamente y, al exhalar, deja salir el sonido. Siente cómo la vibración nace en las profundidades de tu abdomen. Visualiza que en esa zona se enciende una esfera de luz roja o dorada. Este es tu centro de poder vital. Al vibrar aquí, estás reclamando tu derecho a existir y a ocupar espacio. Estás diciéndole al sistema parásito: yo estoy aquí, y este territorio es mío. Siente cómo el sonido B hace vibrar tus entrañas, rompiendo cualquier nudo de miedo visceral que hayas acumulado. Para la segunda parte, mueve tus manos al centro de tu pecho, sobre el corazón. Inhala de nuevo y pronuncia la sílaba WO. Siente cómo el sonido abre tu caja torácica. La vocal U debe resonar en tu pecho como el viento dentro de una caverna.
Visualiza una luz verde brillante o blanca expandiéndose desde tu corazón hacia afuera, más allá de tu piel, llenando la habitación. El corazón es el motor electromagnético más potente del cuerpo. Al vibrar Abun aquí, estás generando un campo de fuerza de amor incondicional. Pero ojo, no es un amor sentimental y débil, es un amor fiero, el amor que crea mundos. Esta frecuencia es ácido puro para los arcontes, que no pueden procesar la emoción de la unidad. Siente cómo cualquier tristeza o pesadez en el pecho se disuelve con la vibración. Finalmente, lleva tu atención, y si quieres, tus dedos suavemente al centro de tu frente, al punto entre las cejas, o a la coronilla. Inhala, y deja que el sonido final resuene en tu cráneo. Este sonido debe sentirse como un zumbido de abeja dentro de tu cabeza, estimulando las glándulas pineal y pituitaria. Visualiza una luz violeta o cristalina en tu cerebro. Aquí es donde limpias la mente. Con cada pronunciación, visualiza que estás barriendo hacia afuera cualquier pensamiento que no sea tuyo, cualquier voz crítica, cualquier imagen intrusiva. Estás cristalizando tu intención divina en el centro de comando de tu cuerpo. Al terminar, quédate en silencio. Ese silencio repentino, esa quietud eléctrica que sientes justo después del sonido, es tu verdadero ser. Si sientes miedo ante ese vacío, no te preocupes, es solo tu ego acostumbrándose a la ausencia de parásitos. Respira en ese silencio. Ese eres tú. Lo que acabas de recibir no es solo una palabra nueva para tu vocabulario espiritual, es un acto de rebelión. Durante siglos, se nos ha condicionado para buscar a Dios fuera, en templos de piedra, en libros antiguos o en intermediarios humanos. Se nos ha enseñado a temblar ante fuerzas invisibles y a suplicar protección. Pero la revelación de María Magdalena, la que fue ocultada y silenciada, es que la protección ya está codificada en tu propia biología, esperando ser activada por tu propia voz. Jesús no quería seguidores que lo adoraran, quería hermanos y hermanas que recordaran su origen. Quería, como dicen los textos prohibidos, que nos convirtiéramos en otros Cristos. Al recuperar la palabra Abun y usarla conscientemente, dejas de ser un espectador en la guerra espiritual, y te conviertes en un soberano de tu propia conciencia. No uses esta herramienta solo cuando te sientas atacado o desesperado. Úsala cada mañana para reclamar el territorio de tu mente antes de que el mundo intente invadirlo. Úsala para recordar quién eres antes de salir a la calle. Los arcontes, el sistema, las sombras, solo tienen el poder que tú les cedes inconscientemente. Hoy, con una sola palabra, has recuperado ese poder. La puerta está abierta. La llave está en tu garganta. No creas nada de lo que he dicho solo porque lo escuchaste aquí. Verifica la transformación por ti mismo. Siente la vibración, reclama tu espacio, y observa cómo las sombras huyen ante la luz de tu propia voz. El despertar no es un destino futuro, es una frecuencia presente. Y ahora, ya sabes cómo sintonizarla. Nos vemos en un próximo encuentro.